Yo quiero hoy iniciar una serie nueva, corta, antes de volver a la serie de exposiciones a través del libro de Lucas, del Evangelio según Lucas. Y yo quiero centrarme en el status quo cristiano, porque algo yo lo he mencionado, algo que me preocupa mucho es la manera como está creciendo cada vez más ese estatus de cristianismo nominal que no es cristianismo. Algo que la iglesia evangélica combatía anteriormente de la iglesia católica, donde muchas personas decían: yo soy católico, apostólico y romano, pero sus vidas no reflejaban para nada lo que la palabra enseña. Yo creo que en el área evangélica eso es algo que lamentablemente está creciendo. Un amigo mío, pastor, que vino hace algunos años, me decía: wow, en República Dominicana ustedes tienen un privilegio. Y yo, ¿por qué? Es que todo el mundo es cristiano. A todo el mundo que yo le pregunto me dicen: no, yo soy cristiano. Y yo le decía: ese es el problema. ¿Y por qué? Porque todo el mundo se considera cristiano, pero en realidad eso no es lo que se refleja, eso no es la realidad. Muchos dicen ser cristianos porque yo creo en Dios. No tenemos un gran ateísmo abierto en nuestro país, tenemos un ateísmo en la práctica. Y yo no quisiera que como iglesia caminemos en esa dirección. Nosotros necesitamos caminar en dependencia total del Señor, viviendo lo que decimos, que realmente ese Cristo en el que decimos creer sea nuestro vivir. Y por eso yo quiero tomar varios domingos apuntando en esa dirección. Y hoy vamos a estar viendo el primer sermón de esta serie, que se titula Cuando la fe aprende a vivir sin Dios. Cuando la fe aprende a vivir sin Dios. Y yo te invito a que vayas conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar viendo los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 5. Yo quiero que tengas tu Biblia afuera, que la utilices. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ir a varias porciones. Segunda de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 nos dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Oremos juntos. Nuestro Dios y Padre, hoy venimos delante de ti, no solamente con la palabra abierta, sino también con corazones abiertos. Queremos buscarte, queremos adorarte en espíritu y verdad, Señor. Reconocemos que muchas veces, oh Dios, seguimos caminando, seguimos sirviendo, seguimos hablando de ti, pero sin detenernos a depender de ti como antes. Y hoy te pedimos, Señor, toca nuestro interior, despierta, oh Dios, lo que se ha adormecido, devuélvenos el hambre, el temblor, el clamor por ti. Que tu espíritu obre de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Hace poco yo veía un reportaje de un caso que causó mucha relevancia en Estados Unidos. Y es de una joven que en el año 1990, por una situación cardíaca, cayó en coma. Y por años ella estuvo totalmente sostenida por maquinaria que la ayudaba a que su cuerpo funcionara. Ella estaba en estado totalmente vegetal. Y entonces había una disyuntiva entre los familiares, los médicos, el hospital, que se volvió un caso internacional. Porque ya, decían los médicos, ella no tenía vida, solamente estaba respirando, digamos, por la maquinaria. Pero había una lucha porque no querían desconectarla. Ese caso llegó hasta el año 2005, 15 años. Estuvo ella en esa condición y ya cuando desconectaron las máquinas, ella quedó sin vida. Y yo pensando en esa realidad, me quedé pensando en cómo es posible que algo parezca vivo, algo se mueva, algo funcione y sin embargo no tenga vida propia. Puede haber actividad sin vitalidad, puede haber cierto ritmo, pero sin aliento. Y eso me hace pensar en lo que hablaba anteriormente, y es la realidad de un cristianismo falso que parece vivo, pero está totalmente muerto. En una forma de cristianismo que todavía tiene reuniones, que todavía canta, que todavía dice creer en el Señor, que todavía parece estar funcionando, pero que cada vez hay menos clamor, menos quebranto, menos oración, menos dependencia. Y aunque seguimos funcionando, algo en el interior nos hace clamar por dentro porque no vemos vida, no sentimos nada cuando oramos, no tenemos deseo por la palabra. Sigo viviendo de una forma el domingo y viviendo de otra forma el resto de la semana. Una fe que sigue activa, pero sostenida más por organización, por actividades, por costumbre, que por dependencia en el Señor. Yo creo que eso lleva al estado más peligroso de la fe. No es solamente que está débil, es que se vuelve asistida, que ya no funciona, que ya no depende. Y ese es el tema que el Espíritu Santo pone delante de nosotros hoy por medio de este texto tan maravilloso de 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí vamos a ver 3 marcas de una fe que sigue siendo religiosa, pero que ha aprendido a vivir sin Dios. 3 marcas de una fe que sigue siendo religiosa, pero que ha aprendido a vivir sin Dios. Y yo quiero que al venir a la palabra de Dios, continuamente digo esto, no pienses en otra persona, yo quiero que pienses en ti. Quiero que puedas ser transparente delante del Señor y que realmente ha sido mi oración, que el Señor confronte nuestros corazones para que no vivamos en un estado vegetal espiritual, sino que seamos adoradores en espíritu y verdad. Porque podemos engañar a los hombres, incluso nos podemos engañar a nosotros mismos y nos solemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. Y Él lo dice claramente. De hecho, Él confronta a una iglesia al final, en el final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que les dice claramente: pareces viva, pero estás muerta. La primera marca que vemos aquí de una fe que sigue siendo religiosa, pero que ha aprendido a vivir sin Dios, es que la fe sigue activa, pero ha perdido su sentido de necesidad. La fe sigue activa, pero ha perdido su sentido de necesidad. Pablo le habla a Timoteo desde el versículo 1 aquí del capítulo 3 de 2 de Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
Cuando Pablo escribe esto, él está dictando básicamente esta carta a Lucas. Él está en su último emprisionamiento. Luego de este emprisionamiento, él va a ser decapitado por predicar el evangelio. Y él decide escribirle a su discípulo, que ya no es tan joven, Timoteo. Timoteo, que le había asistido en la plantación de varias iglesias. Timoteo, que lo había enviado a varias iglesias. Y tenga en cuenta entonces aquí que está escribiendo Pablo en sus últimos días con los mejores consejos que él le puede dejar a su discípulo Timoteo, para que persevere en la fe, para que se mantenga en el camino correcto. Pablo abre esta sección no como un teólogo distante, sino como un padre espiritual. Tú tienes que saber esto, Timoteo. Yo necesito que tú tengas esto en la mente. Es un lenguaje de advertencia, no solamente de información, pero es un lenguaje de advertencia que sale del corazón. Es como que tu papá o un familiar muy querido está a punto de morir, te llama a su cuarto y te dice: estos son mis últimos días y yo necesito que tú sepas esto. Es la clase de frase que busca advertir, que busca proteger, que busca guiar. Y lo que él anuncia aquí no es simplemente incomodidad, no es simplemente buscando que Timoteo viva de una mejor manera. Lo que él advierte aquí es peligro, peligro. Esa palabra traducida ahí en el versículo 1 que dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa palabra difíciles puede ser traducida también como peligroso, como violento, como algo arrebatante. No describe tiempos incómodos, sino tiempos salvajes. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 8, versículo 28, para describir lo violento que eran unos hombres que el Señor se encontró que estaban endemoniados. Ahí en Mateo capítulo 8, versículo 28, se nos dice que cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, que eran violentos en extremos. Es la misma palabra que Pablo utiliza en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, chalepoi en griego. Es decir, entonces, que cuando Pablo dice en los últimos días vendrán tiempos difíciles, está hablando de tiempos violentos en gran manera. Ahora viene la pregunta: ¿violentos por qué? Porque en primera instancia, cuando lees esto y sobre todo comprendiendo el contexto de 2 de Timoteo, uno podría entender que Pablo se está refiriendo a que va a haber persecución del evangelio. Pablo está a punto de ser decapitado por predicar el evangelio. Lo más natural entonces es que cuando Pablo dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos violentos, se está refiriendo a la persecución contra la fe por la que tantas personas habían muerto y que Pablo iba a morir. Pero Pablo no se refiere a eso. Pablo no está anunciando persecución. Él está anunciando deformación espiritual, enfriamiento espiritual, falta de piedad. No está describiendo un mundo violento, no está describiendo un mundo sin religión, está describiendo una iglesia llena de religión, pero vacía de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de decir esto en los próximos versículos, Pablo no viene a describir estructuras sociales. Él no habla de gobierno, él no habla de Nerón, él no habla de los escribas, él no habla de los fariseos. Él viene a describir personas religiosas. Pudieron ser escribas y fariseos, pero no que estaban atacando a la iglesia, sino que hablaban, que se movían, que tenían actividades, que vivían en un entorno espiritual, pero donde Dios ya no reinaba, donde Dios ya no era el centro. Ese es el peligro. El peligro mayor que tiene la iglesia no es cuando Dios es negado, sino cuando Dios es innecesario. Porque ¿sabes qué?
La historia nos dice que a través de la persecución la iglesia se purifica y de hecho no mengua, sino que crece. Pero la religiosidad sin vida, lo espiritual sin vida, es como una anestesia que hace dormir el corazón y el alma. Por eso Pablo no le dice aquí a Timoteo, cuídate del mundo. Le está diciendo, cuídate de una forma de fe que se parece a la verdadera, pero donde Dios ya no vive. Que todavía ora, pero ya no espera. Que todavía sirve, pero ya no depende. Una fe que conserva estructura, que conserva vestimenta, que conserva lenguaje, que puede conservar hasta moralidad, pero ha perdido la conciencia viva de la presencia de Dios. No le advierte solo del paganismo, le advierte del peligro interno de engañarse viviendo algo que no es. De nuevo, te repito esto, los tiempos peligrosos no se miden por cuánta maldad hay en la calle, sino por cuánta necesidad de Dios queda en la iglesia. Los tiempos peligrosos no se miden por cuánta maldad hay en la calle, sino por cuánta necesidad de Dios hay en la iglesia. No importa qué tan fuerte y oscuro esté el mundo, si la iglesia permanece pegada a Dios, no hay problema. Porque el reino de Dios va a seguir expandiéndose. Pero si la iglesia se duerme, si la iglesia no tiene necesidad, no tiene clamor, no tiene dependencia, Cristo deja de ser central. Yo quiero guiarte a una ilustración en el Antiguo Testamento que nos muestra esta realidad. Ve a 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Aquí tenemos en 1 Samuel capítulo 4 al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de una batalla contra los filisteos, que fue un pueblo que el Señor utilizó para traer juicio a Israel por su desobediencia. La semana pasada hablamos un poco de esto. Hablamos de cómo el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 también, le hizo la advertencia al pueblo de Israel que al entrar en la tierra prometida, no se olvidaran que Él fue el dador y buscaran desobedecerle, darle la espalda y adorar más a la dádiva que al dador. Y les advirtió que si lo hacían, maldición iba a venir sobre ellos, y parte de esa maldición es que Él los iba a entregar a pueblos paganos. Él iba a utilizar pueblos paganos como juicio contra su pueblo Israel por su desobediencia. Bueno, los filisteos fueron usados como juicio para el pueblo de Israel por su desobediencia. Y aquí tenemos en 1 Samuel capítulo 4 a un Israel que sale a la batalla contra los filisteos y pierde. Pero cuando ellos pierden esa batalla, cuando los filisteos ganan la batalla, el pueblo no se pregunta qué hemos hecho mal, ni siquiera se pregunta dónde está Dios. Ellos solamente quieren ganar la próxima batalla. Perdimos una, pero necesitamos ganar la otra. Y entonces toman una decisión reveladora. En el versículo 3 de 1 Samuel capítulo 4, ellos dicen, traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve. No claman, no se humillan, no se arrepienten, no buscan al Señor. Ellos traen el arca, el objeto sagrado que era un símbolo de la presencia de Dios en su pueblo. El arca representaba la presencia de Dios y ellos quieren eso que representa la presencia de Dios sin buscar directamente la presencia de Dios. Cuando el arca llega,
Israel grita con tanta fuerza que la tierra tiembla, hay emoción, hay celebración. El pueblo envió asilo. Mira el versículo 5. Todo Israel, nos dice, gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Y no solo ellos se emocionaron, pero hasta los filisteos se preocuparon porque sabía que el arca significaba la presencia de Dios. Y luego combaten contra los filisteos de nuevo. Y el resultado es devastador. Ahora no solamente perdieron de nuevo, no solamente Israel perdió, sino que 30,000 murieron en esa batalla. Los sacerdotes cayeron en esa batalla. Y no solamente eso, sino que el arca fue capturada. Y la peor tragedia no fue que perdieron la batalla. La tragedia fue que la presencia de Dios se fue de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían religiosidad sin presencia. Ellos querían el símbolo de la presencia de Dios sin buscar genuinamente la presencia de Dios. Y de hecho, mira que dice que sigue pasando, que luego de que llega la noticia al sacerdote, Elí se sorprende en tal manera y cae hacia atrás y muere. Se nos dice, mira el versículo 14. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Estaban llorando, estaban en lamento, porque 30,000 personas habían muerto, el arca había sido perdida. Y entonces Elí, versículo 15, que tenía 98 años, cuando se enteró, sus ojos se habían cegado. No se nos dice que cuando se le dijo, Elí, en el versículo 18, cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta y se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Y no solamente eso, mira el versículo 19, su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y también cuando se entera de todo lo que está aconteciendo, todo lo que ha pasado, ella viene, da a luz y mira cómo le llama a su hijo, Icabod, sin gloria, la gloria se ha ido la gloria de Israel. Lo estremecedor es esto: cuando estaban sin la presencia de Dios, no se habían dado cuenta de que Dios no estaba entre ellos. Los sacerdotes seguían siendo sacerdotes, el pueblo seguía haciendo sus actividades, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Volviendo a 2 de Timoteo capítulo 3, eso es lo que Pablo está hablando. Ese es el peligro el que Pablo se está refiriendo. Cuando el símbolo, cuando el sistema reemplaza la adoración, la búsqueda sincera de Dios. Yo creo que es aquí donde esto se vuelve un espejo para cada uno de nosotros. Porque de nuevo, los tiempos más peligrosos no son cuando nos atacan desde afuera, son cuando nos sentimos autosuficientes. Cuando ya no oro porque lo deseo, sino porque tengo que hacerlo. Cuando ya no ayuno porque necesito, sino porque me mandaron a hacerlo. Cuando la iglesia puede seguir reuniéndose en activismo, en un mover de hombres, organizando, produciendo, pero sin depender de Dios. El mayor juicio que puede experimentar una iglesia no es que Dios cierre las puertas, es que Dios las deje abiertas, pero retire su presencia. Ese es el mayor juicio. Y ahí te hago la pregunta a ti. Porque por eso Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos difíciles, tiempos violentos. Ahí te hago la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viniste delante de Dios a buscar a Dios porque lo deseabas, porque lo anhelabas?
¿Cuándo fue la última vez que oraste por dependencia, no por costumbre? No solamente porque tienes que hacerlo en la mañana, pero te ves a mitad del día postrado ante Dios, dependiendo de Dios. ¿Puedes pasar días sin venir delante de Dios y sin sentir necesidad de estar con Él? Lo que realmente perseguimos es lo que nos mueve. Si yo no como me da hambre, si no bebo agua me da sed. Si no trabajo voy a ver la necesidad de trabajar porque vas a necesitar dinero. Pero podrías decir que si dejas de venir delante de Dios, tu vida seguiría igual. Porque muchas veces nosotros somos como Israel. Israel en el momento que necesitaba no clamó al Señor, sino que fue a buscar lo que significaba la presencia de Dios. Ay, ¿cómo se atrevieron? ¿Qué inútiles fueron? ¡Qué necios! Nosotros hacemos lo mismo con lo que significa la presencia de Dios, o lo que vemos como símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué es? La iglesia. Estoy viviendo mal, estoy viviendo totalmente contrario a la palabra de Dios, pero hago como Israel, voy al símbolo de la presencia de Dios. Voy a la iglesia el domingo. No me arrepiento, no confieso, no me postro delante de Dios y me volteo de mi caminar, sino que voy a la iglesia para limpiar mi conciencia y pensar que porque yo fui a la iglesia, que porque yo di una ofrenda, que porque yo hice tal cosa, por eso el Señor me va a bendecir. Y entonces vivo de mal en peor. Como Israel, perdieron una batalla. ¿Qué debieron hacer? Arrepentirse delante de Dios. Humillarse. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor. Pero no, ellos pensaban que podían todavía hacerlo por su propia cuenta. Eso mismo hacemos nosotros. Con la iglesia, con una ofrenda, con algo que nos lleva a limpiar nuestra conciencia y nos vamos engañando. Y pasamos como Israel, que pasó de perder una batalla a perder 30,000 hombres, más el arca de Dios, de mal en peor. La primera marca en el versículo 1 aquí de 2 de Timoteo capítulo 3 es que la fe sigue activa, pero ha perdido su sentido de necesidad. La segunda marca de una fe que sigue siendo religiosa, pero que ha aprendido a vivir sin Dios, es un corazón lleno de amores, pero despojado de Dios. Un corazón lleno de amores, pero despojado de Dios. Del versículo 2 al versículo 4, Pablo comienza a dar un diagnóstico del corazón. De por qué se vivirán tiempos violentos, peligrosos. Y fíjate que él no habla aquí de pecados escandalosos, sino que él habla de amores torcidos. Y eso no es casual. Pablo va directo al centro, a la raíz de por qué serán tiempos violentos. Porque la Biblia siempre localiza el problema del ser humano, no primero en la conducta, sino en sus afecciones, en su corazón. La caída no eliminó la adoración, sino que la redireccionó, la desordenó. La caída no dejó al hombre sin amores, sin afectos, sino que lo dejó con amores falsos, sin devoción. Pablo aquí eso es lo que está tratando de hacernos ver. En el original, él utiliza una raíz fil de filos que habla de amor en cada una de estas palabras. Él habla de filautoi, amadores de sí mismos, filagiroi, amadores del dinero, filedonoi, amadores de placeres, amadores de deleites, y de hecho utiliza la misma raíz para referirse a lo que no están buscando. Filoteutoi, amadores de Dios. El problema no es que no amen,
El problema es que no es que no tengan afectos, el problema es a quién aman y lo que ocupa el primer lugar en sus corazones. El corazón humano siempre organiza sus afectos con algo. Siempre hay algo que está supremo, protón, como dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Siempre hay algo primero que tú y yo estamos buscando. Siempre obedecemos a aquello que más deseamos. Y cuando conoces a alguien, no importa lo que te diga, tú sabes lo que esa persona busca. Alguien me decía el otro día, estábamos desayunando y alguien lo llama. Y lo llama como hablándole, era un pastor, hablándole como muy espiritual. Pero él sabía qué había por detrás. Él me dice, esa es una persona que solo lo mueve el dinero. Lo único que quiere es el dinero. Por lo tanto, en la introducción que le estaba dando, él sabía que un palo venía. Tú nunca has sido tan espiritual. Séme sincero, séme honesto. Eso nos pasa. Siempre hay algo que nos mueve. ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Cuáles son los afectos de tu corazón? Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No dijo allá estará tu emoción, dijo allí estará tu centro, tu dirección, tu dependencia, tu identidad. Por eso fíjate aquí que en el listado que Pablo da en 2 de Timoteo capítulo 3, él no empieza con borrachos, no empieza con asesinos. Él describe idólatras funcionales, personas que se aman a sí mismas como el fin último de sus vidas. Personas que confían en el dinero como seguridad, que ven el deleite y el placer como el propósito final de sus vidas. Y lo más serio es que esto puede coexistir con una vida religiosa activa. Eso es lo más serio. Que una persona puede ser amador del dinero, amador del placer, solo buscar su propio bien, pero para limpiar su conciencia, vivir un cristianismo nominal, que es falso, que es falso. Tú puedes cantar, tú puedes sentarte a escuchar un sermón, tú puedes decir Dios te bendiga, te puedes poner una ropa que parezca que eres evangélico, pero estar totalmente viviendo para ti mismo. Y yo creo que la expresión final que Pablo da aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, amadores del placer más que amadores de Dios, yo creo que es el punto en la I, que es la daga que traspasa el corazón. Ese más que malón en griego no significa que Dios no está en la lista, significa que Él ya no está en el trono. Tú dices creer en Dios, pero tienes algo que amas más que Dios. Y Dios no comparte su gloria, Él no comparte su amor, su afecto. Vivimos en una sociedad, alguien me decía el otro día, yo quiero tener mayor balance en este año 2026. Yo quiero poder balancear mi trabajo, mi vida de familia y mi vida espiritual y mi comportamiento con la iglesia. Dios no quiere que tú tengas balance. Él quiere que tú lo ames sobre todas las cosas. Eso no es lo que te va a traer plenitud, el balancear. No vas a poder, pero aún si lo haces, eso no te va a traer plenitud porque eso no va a complacer al Señor. Él quiere estar sobre todas las cosas. Él quiere que Él y su palabra sea el filtro que tú utilices para tu familia, para tu trabajo, para tus relaciones, para todo lo que haces. Dios no acepta ser uno entre varios. O Él es todo o Él no es Señor. El Evangelio nos manda a confesar a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador. Señor, Kurios sobre todo, quien me dirige, quien me gobierna.
Cuando eso no pasa, entonces grietas empiezan a surgir en nuestras vidas y seguimos activos pero sin presencia. Te doy otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Ve conmigo al libro de Jueces. Ve a Jueces capítulo 16. En Jueces capítulo 16 se nos narra una historia que conocemos desde niños en la escuela dominical, sobre todo. Se nos habla de Sansón, un hombre con origen espiritual, con llamado claro, con experiencia real de Dios, un hombre que fue usado por Dios. Si vas, por ejemplo, a Jueces capítulo 13, allí se nos presenta a Sansón no como un accidente, sino como un propósito eterno. El Señor le dice en Jueces 13, versículo 5, a la madre de Sansón: vas a concebir y a dar a luz a un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel desde manos de los filisteos. Sansón nace marcado por separación, marcado por propósito, marcado por consagración, por misión. Su vida comienza por una revelación dada por Dios de que lo iba a usar en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba a oscuras casi totalmente. Luego, si vas a Jueces capítulo 14, empezamos a ver a ese Sansón joven y ya empezamos a ver ahí la grieta del corazón que había en Sansón. Jueces capítulo 14, versículo 1 nos dice que descendió Sansón a Timnar y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre: vi en Timnar a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues tómenmela por mujer. Versículo 3, le respondieron su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. ¿Por qué era un problema? Porque su padre lo cuestionó con ese deseo que él tenía de casarse con una mujer filistea. Bueno, número uno, desde la ley, Dios le había dicho explícitamente al pueblo de Israel de no juntarse con naciones paganas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 y versículo 4, Él le describe esa realidad. No contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. La razón no era racial, la razón era espiritual. Dios sabía que el matrimonio no es neutral, sino que el matrimonio forma afectos. Si te casas con una persona que está adorando dioses falsos, tu corazón se va a ir con ella. Unirse en pacto con pueblos idólatras era abrir el corazón a otros dioses. Pero también Sansón era nazareo. Doblemente consagrado significa. Él no era cualquier israelita, él era alguien que desde el vientre de su madre, como leímos en Josué capítulo 13, versículo 5, había sido separado totalmente para Dios, porque Dios lo iba a usar en gran manera como luz en un tiempo de oscuridad. O sea que él tenía razones de sobras para no mirar siquiera a una mujer de otro pueblo pagano, pero no lo hizo así. Ahí vemos grietas en el corazón de Sansón.
Ahora, lo más sorprendente en esta historia, como pasa contigo y conmigo, que a pesar de la rebeldía, de la inmoralidad que tenía Sansón, el Señor lo usa. Mira ahí mismo en Jueces capítulo 14, en el versículo 5, cómo se nos dice que entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre a hacer algo que estaba contrario a la palabra de Dios, y llegó hasta los viñedos de Timnat, y allí un león joven venía rugiendo hacia él. Pero dice el versículo 6, pero el Espíritu de Yahweh vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Eso es algo que uno no entiende. Pero es la gracia y la misericordia de Dios, dándole tiempo de que Él responda, como te hace a ti y a mí. Despiértate, responde. Pero Sansón no entiende. De hecho, su comportamiento se intensifica. En el versículo 15, se nos dice, en el capítulo 15 de Jueces, se nos dice que no solamente Sansón derrotó a un león, sino que derrotó a ejércitos enteros. Ejércitos enteros. Mira el capítulo 15, versículo 14. Que salían a su encuentro y se repite la misma frase, y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahweh vino sobre él con poder. Y mató ahí él a 1000 hombres. 1000 hombres. Dios sigue actuando, Dios sigue obrando, Dios sigue usando. Pero al final del capítulo aparece una escena reveladora en el capítulo 15, versículo 18, de nuevo el Señor interviniendo. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Tenía sed al punto de que iba a morir. Y abrió Dios la cuenca que estaba en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió recobró fuerzas y se reanimó. Yo creo que ese clamor que él hizo ahí es hermoso. Puedes decir, sí, pero él viene humilde delante de Dios a pedir algo, pero es ocasional, es por necesidad, como lo hacemos nosotros muchas veces. Sansón clama cuando él necesita fuerzas, cuando él ya no tiene de dónde buscar, viene como ternero, viene como una ovejita delante del Señor pidiéndole. Y ahí entramos en Jueces capítulo 16. El capítulo no comienza con un altar, no empieza con adoración, no empieza con humillación delante de Dios, sino que se nos habla que él fue a una prostituta. Fue Sansón, capítulo 16 de Jueces, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Estuvo con ella, se acostó con ella. Sin embargo, vemos en el versículo 3, todo esto está pasando y el Señor le está dando tiempo para que él se arrepienta todavía, y lo protege. Y de ahí más adelante, luego que el Señor lo protege, aparece esta mujer Dalila, que es la señal final de juicio para Sansón. Dalila yo no creo que vino como un accidente, sino que vino como un instrumento de juicio de Dios para la vida de Sansón. Y aún en medio de eso, él la utilizó a Dalila para llamarlo, para advertirlo. Esta mujer aparece aquí en el capítulo 16, en el versículo 4, y esta mujer fue contratada por los filisteos, una nación pagana que Dios utilizaba como juicio para con su pueblo, para tratar de amarrar a Sansón. 3 veces lo ató. Señores, no hay cosa peor que un hombre enamorado. Pero Dalila le dice a Sansón, mira el versículo 10. Mira el versículo 6. Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y él no abre los ojos. Él la engaña, ella lo ata y él se libra.
Y mira el versículo 10, ella vuelve y le dice lo mismo. Mira, me has engañado, le dice Dalila a Sansón. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Ella vuelve y lo ata para atraparlo. Vienen los filisteos, él se desata. Señor, y Sansón sigue con ella. Versículo 13. Dalila entonces dice a Sansón una tercera vez. Y no fue que lo ató solamente, era que venían filisteos para matarlo. Versículo 13. Dalila entonces dice a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Eso es cómico, pero eso es misericordia que el Señor está diciendo para que Él se despierte. El Señor lo lleva al extremo. Como te hace a ti, que uno se ríe, pero caemos en lo mismo. Una y otra vez el Señor te muestra su gracia, su paciencia, su misericordia, y tú caes, te levantas y sigues en lo mismo, con la misma compañía, con la misma actitud, comportándote de la misma manera, y usa personas para despertarte, pero estás tan metido en tu necedad que esa necedad te hace sordo a la sabiduría. Y todo llega hasta un punto. 2 veces le sirvieron de advertencia a Sansón. Pero la tercera, ya el Señor retiró su presencia. Mire el versículo 16. Como ella, de Jueces capítulo 16, como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma, se angustió hasta la muerte, y él viene y le revela todo. Le dice, nunca ha pasado navaja, como el Señor le había dicho a su madre, sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Versículo 20 para mí es el versículo más oscuro en la historia de Sansón. Ella entonces dice, Sansón, los filisteos te echan, luego de atarlo, luego de que descubrió el secreto, que no era secreto, no era un misterio, era algo que había sido revelado por Dios. Viene Dalila, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despierta de su sueño y mira lo que dice, y mira el espejo para tu propia alma aquí. Saldré como las otras veces y escaparé. Él se había acostumbrado y daba por sentado, pero no sabía, final del versículo 20, eso es triste, catastrófico, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Ese, como las otras veces, es la teología de la costumbre. Como el Señor ha hecho, a pesar de todo lo que yo estoy haciendo, Él va a seguir haciendo. Y salgo para la calle como las otras veces. ¿Cuántas personas no han dicho así? A mí no me ha pasado nada. Yo he hecho eso muchas veces. A mí no me va a pasar nada. Porque no sabemos qué es hasta un día. Hasta un día. Escucha esto. La fe apoyada en experiencias pasadas no es comunión presente. La fe apoyada en experiencias pasadas no es en comunión presente. Sansón no confió en Dios, él confió en su historial. Y ese es el juicio más serio. No es que solamente Dios se apartó, sino que Sansón ni notó que el Señor se había apartado. Él estaba tan acostumbrado al pasado que él ni notó que la presencia de Dios no estaba con él.
¿Será que te ha pasado así a ti? Que te acostumbraste a lo que Dios hizo, a cómo Él bendijo en el pasado y te creíste autosuficiente y dejaste de notar que la presencia de Dios no estaba contigo, que Dios no está bendiciendo tus planes. Porque el Señor es paciente, es misericordioso, el Señor tiene gracia, pero hay un juicio venidero. Eso nos lleva a un tercer y último punto. Y ahí volvemos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y es lo que Pablo termina diciendo en el versículo 5, la última advertencia. Estamos viendo 3 marcas de una fe que sigue siendo religiosa, pero que ha aprendido a vivir sin Dios. La primera la vimos en el versículo 1, la fe sigue activa, pero ha perdido su sentido de necesidad. La segunda, versículos 2 al 4, un corazón lleno de amores, pero despojado de Dios. Y la tercera, una piedad que conserva forma, pero no tiene poder. Una piedad que conserva forma, pero no tiene poder. Mira lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Él llega al clímax de su diagnóstico, de la advertencia que le está dando a Timoteo. Y no está describiendo personas sin religión. Él está describiendo aquí a personas marcadas por la religión, pero vacías de Dios de nuevo. Esa palabra apariencia aquí es morfosis en griego y habla de una forma, de una estructura, de algo que externamente se ve, pero que internamente está vacío. Tienen comportamiento externo, lenguaje, vestimenta, tienen forma de fe. Pero aunque conservan la forma, dice él, han negado su poder y a esos evita. Negado su poder. Poder ahí, dinamis, de donde proviene la palabra dinamita. Habla de una fuerza activa, de una energía eficaz, de una capacidad transformadora. Son personas que no niegan que Dios exista, no son ateos, pero sí niegan en la práctica las implicaciones del Evangelio. Niegan que Dios irrumpe, que Dios transforma, que Dios cambia. No niegan el concepto de la piedad, niegan el efecto de la piedad. Y Pablo es muy cuidadoso, no dice que no tengan poder, dice que niegan el poder. Es una resistencia activa. El Evangelio tiene poder, pero ellos se resisten a él. En todo el Nuevo Testamento, el poder de Dios nunca se presenta primeramente como un espectáculo, sino como una transformación. A los romanos, Pablo le dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder, dinamis, explosión de Dios para salvación. Y a los corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, le dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en explosión, en transformación. Es poder no solamente para impresionar, no es solamente algo externo, es algo que viene de adentro hacia afuera. Es el poder que nos traslada de muerte a vida, nos libera del dominio del pecado, nos rompe el orgullo, nos produce hambre de Dios. Aceptar o negarse a ese poder es aceptar un cristianismo sin cruz. Porque la cruz no solo perdona, la cruz transforma. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Donde no hay crucifixión del yo, no hay poder del evangelio, solo hay una pintura religiosa. Yo no puedo, es que no lo siento, es que no sé cómo hacerlo. Entrégate a Dios, tú no vas a poder, por eso Él tiene que obrar con poder. ¿Dónde se utiliza la dinamita? Donde el hombre no puede romper. Pone dinamita para que se pueda hacer el cambio o romper lo que se va a romper. Si yo enciendo un grupo de dinamita aquí, ¿te vas a quedar sentado ahí? Todo el mundo va a correr. ¿Por qué? Porque cuando explote la dinamita, el poder de la explosión, ¿va a dejar esto igual? No, lo va a cambiar. Por eso para mí es interesante que esa es la palabra que se utiliza para describir el poder del evangelio. Es que no deja a las personas igual. Y no es que parece un poco mejor, no. Es que la cambia por completo. Tú no puedes, pero Él sí puede. Y vamos a una última ilustración, ya terminando. Vea Apocalipsis capítulo 3. Mira esto ya revelado en el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. La Odisea no era una iglesia herética, no era una iglesia con pecados escandalosos, era una iglesia aún peor, era autosuficiente. Esa frase que decían, de nada tengo necesidad, es una confesión teológica, aunque tal vez ellos no lo sabían. Eso es exactamente lo que significa negar el poder de Dios, resistirse al poder de Dios, porque el poder de Dios se experimenta donde hay dependencia, donde hay necesidad, donde hay humildad. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Pero la Odisea había aprendido a vivir con estructura, con apariencia, pero sin el poder de Dios. Y Cristo da el veredicto. Mira qué tétrico el mensaje que le da al final ahí del versículo 17. No sabes que eres miserable, digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Es posible tener nombre cristiano y estar espiritualmente desnudo. Es posible tener actividad y no tener vida. Es posible pensar que tengo muchas bendiciones externas, pero estar pobre internamente. Y yo creo que eso nos lleva a confrontarnos con honestidad. A confrontar si yo estoy evitando el poder de Dios, si yo estoy siendo como la Odisea. ¿Qué ha cambiado realmente en ti desde que estás en el Evangelio? ¿Qué ha cambiado en mí desde que digo que sigo a Cristo? ¿Qué áreas siguen intactas, intocables, a las cuales yo me he resistido al poder del Evangelio para que transforme todo eso? El Evangelio no vino a ser un calmante, vino a ser una resurrección. Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y sin el Evangelio no tendrías vida. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Ahora fíjate ahí en Apocalipsis capítulo 3 que a pesar de la condición tétrica que el Señor describe ahí, hay gracia y hay esperanza. Que no es una gracia y esperanza que solamente tuvo la Odisea, sino que es una gracia y esperanza que tú y yo tenemos. Apocalipsis 3, 19 y 20. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
Porque Él expone esa condición tétrica interna, no para avergonzarnos, no solamente para hacernos sentir mal, es para cambiarnos, es porque nos ama, es nuestro Padre Celestial. Sé pues celoso y arrepiéntete, vuélvete de tu camino. Escuche estas palabras. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es solamente que escuche mi voz, muchas personas pueden venir a tu casa y llamarte. Hay alguien en la casa, por favor, ábrame, y tú puedes dejar la puerta cerrada. Por eso Él dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para muchos la voz de Dios es el mensaje primero. Es la instrucción en la iglesia, es la instrucción con tus padres, es la instrucción con tu esposo, con tus amigos, con el pastor, con el diácono, con el líder, que te llama a que te arrepientas. Para otros, esa voz que el Señor utiliza es lo que pasó con Sansón y Dalila. Esa prueba que Sansón estaba pasando fue la voz que el Señor estaba utilizando para decirle: Sansón, arrepiéntete, escucha. Esa prueba que vuelve y se repite en tu vida te está voceando: arrepiéntete, que has escuchado el mensaje pero sigues con la puerta cerrada. Toma acción. Te sigue tocando el Señor. Despiértate. Pero sigues en tu necedad, poniendo excusas, escondiéndote de Dios, escuchando su voz, pero dándole la espalda. ¿Por qué no aceptas esa invitación que Él te da? Él está tocando tu puerta hoy. Él quiere entrar en tu casa. Él quiere cenar contigo. Él quiere transformar tu vida y llevarte a la plenitud que solo hay en Él. No te resistas, porque todo es hasta un día. Pero hoy tú tienes gracia y misericordia de parte del Dios que te clama, que quiere entrar a tu casa, quiere cenar contigo, quiere estar contigo. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.